Justo estoy hacia la sala, hacia una ventana grande, y pues la lluvia me genera un poco de sonido, por eso les preguntaba si me escuchaban bien. Ya, entonces empecemos. A ver, muy bien, ¿pueden visualizar mi pantalla? Sí, doctor. Excelente. Amenaza de parto pretérmino. Amenaza de parto pretérmino, o APP, se define como la presencia de contracciones con un ritmo que puede ser de 3 a 5 en 10 o hasta 4 en 10 o 4 contracciones cada 20 minutos, o vale decir que haya modificaciones cervicales, ¿sí? Estas pueden durar, en este caso, esta intensidad o la duración o las contracciones pueden venir cada en 60 minutos hasta 8 contracciones o 4 contracciones. Y lo que te quiere decir es que esta amenaza de parto pretérmino te conlleva a un parto de entre 22, entre las 22 y antes de las 37 semanas de gestación. Sí, antes de las 37 semanas de gestación. ¿Sí? Este hecho se debe asociar al menos a una de las siguientes circunstancias, donde hay modificación cervical progresiva y un cervix dilatado hasta mayor o igual de 2 centímetros y una incorporación de 80%. Doctor, cuando nosotros encontramos que el cervix ya está modificado, ¿podríamos hablar de un trabajo de parto? Sí, siempre y cuando las contracciones cumplan el patrón de 3 a 5 contracciones en 10 minutos. Pero aquí te dice contracciones con un ritmo de cada 4 cada 20 minutos o 8 en 60 minutos. ¿Sí? Entonces, repito, que haya 4 contracciones cada 20 minutos o en su defecto, que tengas 8 contracciones en 60 minutos. A esto también tenemos que recordar que existen las contracciones de Braxton y Hicks, que se presentan a partir de las 26 semanas. Las contracciones de Braxton y Hicks, estos doctores estudiaron estas contracciones como un corazón fisiológico, que en algún momento lo mencioné, ya que la sangre que está perfundiendo en la placenta sufre periodos de éxtasis, y ustedes saben que la sangre no puede estar estática, porque esto predispone a un estado de precoagulación. Entonces, estas contracciones es como que exprimieran al útero, ¿sí? Y esta sangre es reperfundida para evitar este efecto. Entonces, la primera revisión que vamos a hacer, Adriana, las contracciones de Braxton y Hicks, ¿qué son y desde cuándo se presentan? ¿Sí? Sí, Adriana, estamos por favor notando, ¿ya? Es la primera tarea. Entonces, no olviden que para la amenaza de parto pretérmino tiene que haber modificación cervical, donde podría llegar incluso a la dilatación de 2, incorporación en 80, pero doctor, me están complicando. ¿Por qué? Porque pasa de que si yo tengo 2 centímetros de dilatación y 80% de incorporación, ya estaría hablando de un trabajo de parto, cierto,
Pero si la dinámica no es constante, pues este se llama amenaza de parto pretérmino. Muy bien, hasta ahí estamos. Pero para facilitarles la vida, es que se considera amenaza de parto pretérmino a toda aquella paciente que presenta dinámica uterina, como lo decimos, de 4, ritmo de 4 en 20 minutos, 8 en 60 minutos, pues para no tener esto en mente y no estar recordando y estar en la nebulosa de si eso no es una amenaza de parto pretérmino, existen criterios ecográficos, existen criterios clínicos. Entonces, sabemos de que una paciente no puede tener más de 3 contracciones, de 3 a 5 contracciones en 10 minutos, o vale decir 3 contracciones en 10 minutos, porque eso es un trabajo de parto. 3 contracciones en 10 minutos, de 20 a 40 segundos, eso es un trabajo de parto. Pero si tiene una contracción cada 20, cada 30, cada 40, eso es normal, son las contracciones de Braxton y Hits. Se define como parto pretérmino aquel parto que sucede antes de las 37 semanas. ¿Estamos de acuerdo? Y que se subdivide en pretérmino extremo antes de las 28 semanas, muy pretérmino, ¿sí? Que es entre las 28 y 32 semanas, y pretérmino tardío entre las 32 y 37. Repito, pretérmino extremo antes de las 28 semanas, muy pretérmino entre las 28 y 32, y pretérmino tardío entre las 32 y 37 semanas. ¿Sí? Muy bien. ¿Me están escuchando, verdad? Sí, doctor. Sí, doctor. Muy bien. Muy bien. Esto vamos a poner acá para que nos deje leer. En el Perú, para julio desde el 2017, el 25.4% de las defunciones neonatales fueron causadas por o estuvieron relacionadas al parto pretérmino. Estas cifras son preocupantes, pues los recién nacidos pretérmino tienen un mayor riesgo de morir durante el periodo neonatal, desarrollar infecciones, padecer de parálisis cerebral, déficit sensorial, discapacidades de aprendizaje y enfermedades respiratorias, comparados con un nacido a término, un feto maduro. Además, la incidencia de estas complicaciones se incrementa cuanto menor sea la edad gestacional. Eso es lógico, porque si nosotros obtenemos un feto pretérmino, primero que no me ganó el peso adecuado. Segundo, de que este feto no terminó de desarrollar o no me terminó, o no llegó a un límite adecuado dentro de la gestacional a la maduración del sistema nervioso central. Es por eso que cuando me nace un pretérmino de 27, 28 semanas, es complicado que lacte, porque todavía no desarrolló estos reflejos. Entonces, muchas veces reciben nutrición parenteral, o en su defecto se les da leche con jeringa porque no pueden succionar. Es todo un problema. Y muy aparte de esto, del desarrollo neurológico, pues tienen problemas en lo que es, en este caso, problemas respiratorios por la no maduración cervical, perdón, pulmonar, ¿sí? Déficit sensorial. Y cuando estos bebés van creciendo, hay déficit de discapacidades de aprendizaje. O sea, hay que tener mucho cuidado. La consecuencia de un prematuro es dependiendo también cómo lo controlen, pero muchas veces, o vale decir en estadística, esto se relaciona a gente de bajos recursos. Entonces no tienen esa llegada a poder hacer la estimulación temprana del niño, el seguimiento correspondiente con el pediatra, el neonatólogo, y es un serio problema. Y el parto pretérmino ocurre por culpa nuestra. Cuando me refiero a nuestra, a todito el personal de salud. Cuando no hay un seguimiento adecuado del paciente y no tratamos los factores de riesgo a un parto pretérmino, esta es la consecuencia. Te genera mayor gasto en logística, medicación, para no obtener un buen resultado muchas veces. Y aparte del trauma familiar, porque lo que una madre quiere es que su recién nacido se vaya junto con ella el día del alta en brazos, lactando y demás. Pero lo traumante, o el trauma que se genera en la familia, es que el bebé, la mamá se da de alta y el bebé se queda hospitalizado recién nacido. ¿Me entienden? Y sobre todo al riesgo de infecciones, porque saben que es un pretérmino que está expuesto a infecciones intrahospitalarias, que es lo más preocupante. Y es típico escuchar en las noticias, ¿no? El Hospital El Niño, Regional Antonio Lorena, cierran su unidad de neonatología por aislamiento de un germen, la Klebsiella, que siempre está detrás de los recién nacidos. Entonces, cierran servicios de neonato, es un dolor de cabeza. ¿Y quién tiene la culpa? Vuelvo a mencionar, nosotros. ¿Por qué? Porque desde pregrado no es que no nos enseñan, no le tomamos la importancia de qué acarrea la amenaza de parto pretérmino y cuál es la consecuencia. Y no saber identificar los factores de riesgo, que es lo más importante. La etiología, ahí acá me olvidaba.
Asimismo, cabe resaltar los elevados costos económicos que conlleva en términos de cuidados intensivos neonatales, lo que decía, atención médica continua y necesidades educativas a largo plazo, Por lo mencionado, el parto pretérmino es un problema clínico relevante cuya mortalidad neonatal se puede reducir con adecuadas medidas y prevención y manejo. O sea, es más barato prevenir que tratar. Salud pública, ¿no? Atención primaria de la salud. Que la atención primaria de la salud fue un boom. Este boom fue a partir del 2015 para adelante, donde en el mundo se dijo, en salud pública, atención primaria en salud es el boom. ¿Por qué? Previenes, gastas menos, ahorras, y este dinero del ministerio lo inviertes en otro lado, implementación y demás. Pero si no previenes, se te vienen más enfermos, pretérminos, muertes maternas y demás, y pues el costo es más caro en cuanto a logística, y el costo mucho más alto es la vida de un paciente. ¿Sí? Entonces, eso es importante. Me están escuchando, ¿verdad? Sí, doctor. Muy Sí, bien. doctor. Tradicionalmente, las causas de parto prematuro se han agrupado en 3 grandes grupos. A, iatrogénico, por indicación médica, el parto debe ocurrir antes del término del embarazo, por ejemplo, patología materna. Mire, pese a que es una indicación absoluta para terminar un embarazo, pues se considera como una etiología o causa o una iatrogenia. Sabemos que una iatrogenia se define como el mal actuar, se define como generar un daño, en este caso a un paciente, o en su defecto, cometer, entre comillas, un error o una mala praxis, ¿no es cierto? Y así se ha considerado, en este caso, una de las causas en el parto pretérmino, pues muchas veces la preeclampsia, que son patologías que nos obligan a sacar al bebé, porque si no se mueren, patologías como son los RPMs prolongados, que sabemos que si el feto se infecta, pues hay alto riesgo de coriamnionitis, y si la madre hace una sepsis, se puede morir, pues se considera iatrogenia en la definición de trabajo parto pretérmino y sobre todo en los prematuros, en el parto prematuro, donde dice iatrogénico por indicación médica, donde decimos se tiene que salir, pues el parto debe ocurrir antes del término del embarazo. Por ejemplo, la patología materna que les decía, ¿no? Secundario, rotura prematura de membranas, RPM, que en este caso la rotura prematura de membranas, en resumen, pasa de que el bebé está en una cápsula, ¿no? Obviamente no como este incubadora, pues se domina como una incubadora la cavidad uterina porque tienes la temperatura adecuada, el cordón umbilical le dota al feto de todo lo necesario, oxígeno, comida, alimentos, nutrientes, y pues una incubadora trata de imitar, ¿no? A esta cavidad uterina, pues porque tiene la temperatura adecuada, por estos espacios es donde alimentamos al bebé, por estos espacios donde, en este caso, a la vez hay cánulas de oxígeno para oxigenar adecuadamente este espacio. Entonces, la incubadora tiene ese fin. Cuando se creó la incubadora, pues se planteó en el útero, pues la cavidad uterina, donde se tenía que crear un espacio adecuado para que el bebé termine de desarrollar, entre comillas, si es que tenía dificultad respiratoria, no había una maduración pulmonar efectiva, o si en este caso son pretérminos, donde está debidamente monitorizado, que es triste, yo lo digo de frente, ver a un prematuro, lo digo porque, pues lamentablemente nos cuesta vivir esto en la familia, cuando por una preeclampsia con criterios de severidad nacen bebés de 32, 33 semanas, la madre solo le queda llorar y mirar tras la incubadora, pues que no puede cargar al bebé, porque en este caso el bebé todavía se está adaptando. Y quiero que llegue de esa manera a cada uno de ustedes para aprender seriamente este tema. Muy bien. Y la tercera causa es idiopático, sin causa aparente. ¿Sí? Muy bien. La etiología del parto prematuro. Como decía, al inicio las causas son RPM el 28%, iatrogénico el 33% e idiopático el 39%. Donde tú ves un parto pretérmino y no determinas causa, no hay foco aparente, y es lo que vamos a ver. La etiología del parto prematuro está la activación del eje hipotálamo-hipófisis materno-fetal, donde genera, ¿qué cosa? La inflamación e infección de coriodecidual sistémica,
La hemorragia decidual, desprendimiento prematuro placentario, la distensión uterina patológica por embarazo doble o múltiple, oligohidramnios, anomalía uterina, pues hacen que el corion y decidua generen proteasas, generen sustancias uterotoninas que van a hacer que generen, en este caso, contracciones uterinas y modificaciones cervicales, que pueden llevar hasta la ruptura prematura de membranas, ¿sí? Entonces, esto te va a llevar a un parto prematuro. Vuelvo a explicar, voy a agrandar. La activación del eje hipotálamo-hipófisis. La inflamación, cuando te habla del eje hipotálamo-hipófisis, está diciendo que liberas oxitocina, a nivel de la neurohipófisis, ¿cierto? Inflamación de la infección coriodecidual. ¿A qué se refiere esto? Coriamnionitis. Hemorragia decidual, DPP, o distensión uterina patológica por embarazos dobles, polidramios, anomalías uterinas, pues provoca una reacción coriodecidual donde hay liberación de proteasas que pueden romper las membranas coriamnióticas y las uterotoninas. Y algo que quiero que tengan claro es que durante el trabajo de parto, cuando ya hay modificación cervical, existe tensión de las membranas coriamnióticas sobre el cuello del útero a nivel del orificio cervical interno y sobre todo en este periodo es donde esto estimula la liberación de este, de prostaglandinas, ¿sí? Y estas prostaglandinas generan mayor contracción y a la vez la oxitocina, mayor contracción, ¿sí? Y cuando se rompen las membranas coreamnióticas, hay mayor liberación de prostaglandinas, estas sintetizadas a nivel de corion, sintetizadas a nivel de decidua, y pues es un círculo vicioso donde continúan las contracciones uterinas y ocurre el parto prematuro, ¿sí? Muy bien, ¿se entiende esta parte? ¿Sí? Sí, doctor. Respecto al parto prematuro idiopático y secundario en RPM, en forma reciente se ha modificado el concepto de parto prematuro hacia un síndrome, que obedece a diferentes causas que determinan una respuesta de liberación de mediadores bioquímicos y el desencadenamiento de las contracciones uterinas y con modificaciones cervicoterinas o RPM. Tenemos casos de RPM, tenemos casos donde inicia el trabajo de parto y no encontramos focos porque se supone que para que haya todo ello también se asocia a infecciones como son infecciones de tracto urinario y demás. Pero muchas veces no encontramos nada de esto y se produce el parto pretérmino. ¿Sí? Fuera de estas causas de etiología. Gestante de riesgo para parto pretérmino, lo que se indica en el manejo es la progesterona. La progesterona es una hormona que pues produce una respuesta a nivel de útero. ¿Qué respuesta? Eso hablamos todavía en el primer aporte, ¿se acuerdan? ¿Qué produce la progesterona en el útero? Para ser más claro, a nivel muscular uterino. ¿Por qué la paciente tenía disminución en el peristaltismo? ¿Por qué la paciente vomitaba, regurgitaba? ¿Por qué? ¿Por qué Alexis, Ana, Anaís, Ayrton, Carlos, Carmen, Carol, Celia? ¿Por qué? No recuerdan, no me hagan preocupar. Vamos, ¿por qué? Doctor, ¿disminuye lo que es la contractibilidad del músculo liso? Muy bien, lo que produce en este caso se llama quiescencia uterina, relajación del músculo liso. Ese es el fin de administrar progesterona para tratar de disminuir las contracciones uterinas. Sin embargo, pues a veces, dependiendo ya del caso del paciente y si existe modificación cervical, vale decir que ya viene una paciente en trabajo de parto en fase latente, pues probablemente a veces tenemos el fracaso en la terapia, donde el único fin de disminuir las contracciones uterinas es darnos un tiempo para madurar los pulmones y preparar este feto al medio externo.
En este caso, es una parte del manejo de la amenaza de parto pretérmino. O en su defecto, si este ya entró a un trabajo de parto en fase activa, hagas lo que hagas, ese bebé se va a salir, ¿no? Va a nacer. Entonces, indicar la progesterona por vía vaginal. La gestante si tiene rotura prematura de membranas, se realizará el diagnóstico de RPM cuando se evidencie el líquido amniótico a la especuloscopía o cuando el médico tenga una alta sospecha. Vamos a hacer el tema de RPM y doy un adelanto, que es que cuando hablemos de RPM, tenemos que evidenciar la pérdida de líquido. Muchas veces, la paciente viene indicando que tiene pérdida de líquido, pero cuando realmente a veces tiene unas vulvovaginitis crónicas, o vale decir maltratadas y demás, y donde realmente lo que ven es la leucorrea, el flujo vaginal. Para esto se hace un examen genital, donde para esto usamos el espéculo vaginal, para poder ver en este caso el cervix y ver que el líquido realmente sea transcervical y no vaginal. El manejo de una gestante con RPM, pues es el uso de antibióticos, hacer en este caso, evaluar la clínica de la paciente en laboratorios para ver si el feto ya se está infectando. Básicamente, no voy a detallar más porque este es un tema que vamos a exponer en la siguiente clase. Si no hay un RPM o ruptura prematura de membranas, entonces habrá síntomas de labor de parto, me refiero a contracciones o no. Si existen contracciones, medir la longitud cervical. Cuando existen modificaciones en la longitud de cuello, que eso es lo que vamos a hablar, ¿ya? Entonces, ¿dónde tenemos que actuar? Si está en menos de 15 milímetros de longitud, realizar un manejo como parto pretérmino, ¿sí? ¿Sí? Entonces, eh, cuando está en parto pretérmino, quiere decir que es un cuello insuficiente, que no va a contener al embarazo. Si es un cuello entre 15 a 30 milímetros, considerar como manejo de parto pretérmino. Y si en este caso tiene más de 30 milímetros de longitud, manejar como en este caso, amenaza de parto pretérmino, ¿sí? ¿Sí? Considerar como riesgo de parto pretérmino. Pero si tiene una longitud menor, ese es lo más probable que el bebé va a nacer. El manejo con pacientes con parto pretérmino, ¿sí? De entre las 24 y 36 semanas, lo más importante, 24 y 36, 33.6 semanas, o sea, menos de 34 semanas, se considera los corticosteroides, la maduración pulmonar, terapia tocolítica y sulfato de magnesio, en este caso si está en labor de parto. ¿Para qué? Para hacer neuroprotección. A ver, explico. Primero, la longitud cervical ahorita le voy a explicar para que no se confundan con las medidas. El sulfato, primero, los corticosteroides, en este caso usamos la betametasona o la dexametasona, por los estudios que pues se ha demostrado que estimulan a la producción de la dipalmitoil fosfatidilcolina o sustancia surfactante, que sabemos que están liberados en este caso gracias a los neumocitos de tipo 2 a nivel alveolar. Este factor surfactante o factor tensoactivo alveolar, lo que hace es que los alveolos no se colapsen, porque si estos se colapsan al nacer, pues el bebé, al hacer la inspiración profunda, no va a poder meter oxígeno a sus pulmones. Más bien ese colapso va a hacer de que meta aire lo mínimo tal vez, porque esos alveolos no se han abierto. Pero cuando nosotros administramos entre las 24 a 33 semanas y 6 días los corticosteroides, mejoramos esto, ¿no? Bueno, no podríamos decir en qué porcentaje, me refiero de que se vayan a aperturar todos los alvéolos, pero sí podemos decir de que se ha demostrado en estudios que mejoran. Estos bebés pues no tienen mayor dificultad respiratoria al nacer, toleran, porque el cambio de presiones y el hecho de que el bebé respire fuera de la cavidad uterina le exige un trabajo a nivel pulmonar y muscular, que si no está maduro o preparado este pulmón, tenemos problemas. En pocas palabras, va a tener dificultad para respirar y si es muy prematuro, se va a morir por no poder respirar. Esa es la complicación más grave y más temida en los pretérminos. La terapia tocolítica, un tocolítico es todo aquel medicamento que suprime o quita o disminuye las contracciones uterinas. Y el fin de un tocolítico en el manejo de parto pretérmino es el siguiente. Primero,
que si logra quitar todas las contracciones uterinas, o sea, las disminuye, genial, o sea, ya la libramos del parto pretérmino. Sin embargo, debemos usar corticosteroides. Y la terapia tocolítica, si sabemos que no nos va a responder, porque ahora voy a darles esos criterios cuando no va a responder probablemente, o es que el bebé se va a salir o va a terminar naciendo, es dependiendo de la longitud cervical. Entonces, el manejo con corticosteroides y tocolíticos, pues los tocolíticos tienen el fin de darnos tiempo. O sea, como quien dice, señora, voy a hacer con este medicamento que su bebito no nazca hoy, que me nazca mañana o que mejor sería que nazca pasado. ¿Por qué? Porque me está dando tiempo a madurar los pulmones y que este bebé cuando nazca le ofrezca mejor oportunidad para poder respirar. Que ese pulmón le estoy estimulando para que madure o su factor tensoactivo, que son en este caso el adipalmitoil fosfatidilcolina o surfactante, actúe a nivel alveolar y estos alveolos no se colapsen. Y el sulfato de magnesio, que sabemos que lo usamos para la preeclampsia con criterios de severidad, es un medicamento interesante porque es antihipertensivo, anticonvulsivo y estabilizador de membrana. Y también se usa en el feto, pero obviamente cuando éste está dentro de la cavidad uterina, se le administra a la madre para que éste atraviese barrera placentaria y vaya a la barrera hematoencefálica fetal. ¿Para qué? Para que le dé estabilidad de membrana. Porque estos fetitos, si no tienen estabilidad de membrana, o en este caso, pasa que si nacen por parto vaginal antes de las 33 semanas, que lo indicado es que nazcan por cesárea y no por vía vaginal, esto es por una razón. Y esta razón es que si este feto pasa a través del canal vaginal, pues este canal vaginal tiene múltiples músculos y tensión por estos tejidos y terminan comprimiendo la cabeza. Y lo bueno es que la cabeza fetal no es maciza, me refiero que los huesos del cráneo no están osificados, están separados por las fontanelas. Y esto permite que normalmente estas fontanelas se cabalguen una entre sí y genere espacios y permita que la cabeza se amolde al canal de parto para que pueda salir el bebé. En este caso, que lo ideal es en un feto de por lo menos 34 semanas, lo ideal, o más de 33 semanas. Pero si estos fetos tienen menos de 33 semanas, 32, 31, pues hay un altísimo riesgo de que si se les da chance a parto vaginal, la compresión que hace la vagina o el canal vaginal, ese cráneo, puede originar derrames a nivel ventricular cerebral. Y un derrame ventricular cerebral o una hemorragia ventricular, que se llama así, pues genera serios compromisos fetales. Y se ha demostrado que el sulfato de magnesio, pues también previene esto, le da estabilidad a la membrana neuronal, pues como quien dice, para que no sufra daño. Sin embargo, pese a que se le da la neuroprotección, pues lo preferible, así reciba neuroprotección, es culminar la gestación por vía alta antes de las 33 semanas. ¿Desde qué edad gestacional puedo madurar los pulmones de un feto? A partir de las 24 hasta, en este caso, las 33,6, o sea, menos de 34. La teoría nos indica, y los estudios, que una gestación de 34 semanas a más, el feto ya produce en muy buena cantidad la sustancia surfactante y que ese pulmón ya está en camino a maduración, que se está madurando. ¿Sí? ¿Se entiende hasta acá? ¿O alguna duda? ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, doctor. Muy bien. Entonces, el manejo, básicamente, en mujeres con gestaciones entre las 26 y 36 con presentación podálica y que presente sospecho o diagnóstico de labor de parto pretérmino, considerar la cesárea, ¿no? Si en este caso están de potito, obviamente, no tienen chance de parto vaginal. Y si la madre y el recién nacido están estables, realizar el pinzamiento de cordón, no hay ningún problema. ¿A qué se refiere? Si están estables, si la madre y el recién nacido están estables, podemos realizar tranquilamente el pinzamiento de cordón durante la intervención quirúrgica sin mayor apuro, porque están estables, a eso se refiere. Pero si es un feto deprimido y demás, pues tratar de apurarnos, ¿no? Hacer el pinzamiento precoz. Sugerir el uso del método de mamá canguro para el cuidado del recién nacido, cuando pesa menos de 2.000 gramos, apenas el recién nacido esté clínicamente estable. El método de canguro, el método de mamá canguro, se realizó y se estudió, pues, y se aplicó, pues, cuando hubo una oleada de partos pretérminos por infecciones
y pues se vio en el mundo de que el manejo en control prenatal era deficiente y nosotros siempre aprendemos de los errores, es que pues no teníamos las incubadoras a la mano o la cantidad adecuada de logística para poder recepcionar tanto feto prematuro. Fue entonces de que analizando y se vio que el útero maneja una temperatura promedio para mantener caliente este bebé, ya que un feto prematuro no puede regular temperatura fácilmente. Y ustedes saben que también un niño, un neonato, vale decir, de 6 meses, un año y demás, no termorregula, por eso hasta que están bien abrigaditos, porque no termorregula adecuadamente. Entonces, el método de mamá canguro consistía en a la madre tenerla, hacer un contacto directo con la piel. Y esto permitía o hacía en este caso el papel de una incubadora, en el sentido de que pues este calor brindado de piel a piel permitía mantener caliente al feto. ¿Sí? Sí, incluso cuando referimos de los hospitales, cuando son prematuros, ¿sí? Prematuros, pues muchas veces se les da el método de mamá canguro durante la referencia. Muchas veces ni siquiera tienen en este caso se tiene la incubadora en por si acaso para oxigenarlo, pero de preferencia este feto cuando ya es capaz de respirar solo, si es que recibe una buena maduración pulmonar, pues es preferible tenerlo en el método, en este caso en la técnica de mamá, para que pueda termorregular. Si el recién nacido tiene un distrés respiratorio, o sea, hay dificultad respiratoria, considerar brindar la terapia de presión positiva desde la sala de partos y terapia de rescate temprano con surfactante. ¿Qué se refiere? Si este bebé nace y tiene dificultad respiratoria, pese a que le administramos los corticoides por ser prematuro, pues necesitan presión positiva y eso se llama CPAP y ustedes lo han hecho en neonatología, que se trata de brindar en este caso al feto, ya sea en el área, en su incubadora o en defecto en una cápsula que se le pone sobre el cuello para arriba, se le cierra en un espacio donde pues se pone aire a presión en altas concentraciones y presión positiva para ayudar a respirar este feto. Sí, y se hace una terapia de rescate con surfactante, o sea, se le pone una dosis más para seguir estimulando esos neumocitos de tipo 2. Para la estabilización inmediata de recién nacido con menos de 35 semanas de gestación, brindar terapia con oxígeno entre el 21 y 30% o aire, y si no se puede mezclar oxígeno, y posteriormente guiar a terapia, en este caso, según objetivo de saturación, con un oxímetro de pulso. Esto ya es en manejo netamente de neonato, pero tienen que saber que obtener un feto prematuro te genera todas estas consideraciones para el manejo. En gestantes con riesgo de parto pretérmino, ¿se debería usar progesterona o cerclaje como prevención secundaria? Primero, lo que quiero que sepan es lo siguiente. ¿Pueden ver mi pantalla, por favor? Los noto muy callados. Sí, doctor, sí Sí, se ve. sí, doctor, Sí, sí se doctor. ve. Ya. Antes de pasar a esto, lo que tienen que aprender es lo siguiente. Ya, ahora sí, lápiz y papel. La longitud cervical normal en promedio de una mujer es de longitud cervical es de 5 centímetros. En promedio, porque si medimos el cuello de todas las mujeres, es un ejemplo nada más por si acaso, de todas las mujeres, de todas las alumnas en línea, medimos la longitud cervical, algunas tienen 4, 5 y así sucesivamente. Pues pasa de que cuando esta longitud cervical pues se mantiene, no varía mientras no haya un contenido, porque sabemos que el continente es en este caso el útero y el contenido es el feto. Pero si hay feto o producto, la cabeza del feto genera una presión directa sobre el cuello, hasta la puede modificar, como ven acá, esto ya es otro tema que vamos a hablar ahorita. Entonces, para eso nosotros tenemos que considerar que en promedio un cervix tiene entre una longitud cervical de 3, esa es la longitud promedio, la longitud mayor promedio. ¿Y cuánto es el mínimo? 3 centímetros, o sea, de 3 a 5 centímetros, doctor.
¿Y qué pasa si tiene menos de 3? Ahí empieza la historia, donde nosotros hablamos de que, y dijimos al inicio, de que para que haya una amenaza de parto pretérmino, la longitud del cuello tiene que disminuir, en pocas palabras. O sea, yo donde me doy cuenta de que si viene la paciente por emergencia, doctor, vengo porque me duele la barriga y se pone dura. Así, y tú te asustas, parto pretérmino, miércoles. A ver, un monitoreo, la contracción viene una cada en 15, una en 20, pero no te confíes en esa dinámica, porque esa dinámica puede ser la suficiente como para modificar el cuello. Entonces, ¿qué estudio complementario te ayuda a descartar la amenaza de parto pretérmino? Es la longitud cervical. Entonces, sabemos ahora que la longitud promedio es de 3 a 5 centímetros, o sea, que esta es una imagen, ¿es un ultrasonido transvaginal o es pélvica? ¿Quién me dice? Vamos. Transuterina, doctor. Transvaginal, doctor. Transvaginal. ¿Por qué? Ya deberían darse cuenta rápido. Vamos, doctores. Ustedes pueden, vamos. Una ayudita les voy a poner acá. Ya está más grande todavía. ¿Cuál es la diferencia ahí? ¿El tipo de transductor, doctor? Muy bien. ¿Quién dijo eso? Yo, doctor. ¿Quién? Lucero. Sí, doctor. Muy bien, Lucero. Lucero, lo que hizo la doctora Lucero es lo siguiente. A ver, estoy viendo una ecografía que me mandaron y voy a ver primero qué transductor usaron. Miren, cuando usas un transductor endocavitario, la punta es distinta a un transductor convexo. Doctor, ¿qué es eso? Les voy a explicar a qué me refiero. Por si no recuerdan, los transductores tienen formas y aplicaciones. A mí qué me importa eso, doctor, yo voy a ser neurocirujano. Perfecto. Pero vas a ir a hacer OPS, pues. Y alguien te va a decir, ¿qué tipo de ecografía es esta? Solo me trajeron la foto, pero no sé el informe. Ahí vas a pasar el roche de tu vida. Entonces, para esto, tienes que saber que existen múltiples transductores para el estudio ecográfico. Ahora que la ecografía está de moda, ¿no? Hay ecografía está para todo. Haces cochineo, ¿no? Hasta con la ecografía puedes ver hasta el alma, dicen. Pueden ver de todo, ¿ya? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque hay ecografía para todo. Este es un transductor lineal para partes blandas, ver músculo, tiroides y demás. Este es un transductor endocavitario para ver vagina, o perdón, cavidad transvaginal para ver útero y órganos pélvicos. Y este es un transductor rectal, porque esta línea negra que ven acá dispara a un solo lado. En cambio, la línea o el área de disparo de la onda de un transductor transvaginal viene de acá hasta acá. De un lineal va toda la superficie de onda de disparo. Este es un convexo y este es un rectal, solo trae un lado, un transrectal. Y así van achicándose los transductores para distintas áreas. Este es para cardio, este es para transfontanelar, y así, o sea, hay aplicación para todo. Por eso saben que hasta los sociólogos usaron bastante y aprendieron a usar bastante ecografía en lo que es ecografía pulmonar, por esto del COVID, a tal punto que los pobres tomógrafos se andaban malogrando y vieron que la ecografía sí, realmente servía, ayudaba al diagnóstico. Entonces, lo que vio la doctora Lucero es lo siguiente, la onda, o perdón, el área de apertura del transductor, el área de apertura del transductor, dije, ¿qué es esto? Y acá se ve el área de apertura de una ecografía transvaginal. Entonces, eso es lo que se fijó, muy bien. Y en el caso de un convexo, de este convexo, pues su onda de apertura es mayor. Y acá está, miren, la onda de apertura mayor. ¿Sí ven mi flecha, no? ¿Sí? ¿Sí? Pueden Sí, ver, doctor. ¿verdad? Listo. Entonces, eso es lo importante, no solo para ecografía, no solo en ginecología, sino en lo que vayan a aplicar. O sea, doctor, podemos usar incluso un transductor de transvaginal si no tengo un transrectal para ver próstata. Sí, los urólogos lo usan. Y veo por la onda de apertura, ¿no? Por la onda de apertura, ¿sí? Porque a veces alguien les puede mandar una ecografía y decirles, una ecografía, se realizó una ecografía para ver útero. Y tú te imaginas, para ver útero, le han hecho transvaginal. Pues no,
Dependiendo, ¿qué edad tiene tu paciente? Tiene 13. ¿Le haría una ecografía transvaginal? Pues no, porque probablemente o dependiendo se inició su vida sexual, porque si no inició su vida sexual no tendrías por qué poner un transductor por vía transvaginal, por el amplio, por en este caso el ancho o el grosor del transductor que terminaría rompiendo o lesionando la membrana himenial. Entonces, en estos casos usamos la ecografía pélvica, suprapúbica o abdominal para poder ver el útero. Y acá está, por eso puse a propósito esto. Aquí está, miren, aquí se ve la piel, el transductor, la piel, grasa, vejiga, porque siempre les decimos que tomen bastante agua cuando nos toca hacer ecografías pélvicas, y acá atrás está el útero, miren, vagina, todo el útero, acá está el útero, y acá está la línea endometrial. ¿Sí? ¿Pueden ver? Es un útero. ¿Sí? ¿Sí? Sí, ¿Están sí. viendo? Listo, entonces esto lo borro. Entonces, ¿por qué digo esto? Para que se den cuenta. Ahora, para yo hacer una longitud cervical, para una longitud cervical, se puede hacer desde las 20 semanas, van a encontrar en la literatura desde las 20 semanas, incluso por ecografía pélvica. Hay pacientes que dicen, no, no quiero hacerme mi ecografía, doctor, pero señora ya está embarazada, una transvaginal. No, no quiero. Y hay pacientes. Y sí le puedes hacer por vía pélvica para ver el cuello del útero, donde ves en este caso el producto, que como ya tiene 20 semanas es más grande, que en este caso es más grande el útero con el feto, y sí puedes ver la longitud del cuello. Sí se puede medir por vía pélvica la longitud cervical, pero no es indicado, porque varían las medidas. Lo ideal siempre es un transvaginal, porque estoy en contacto con el cuello del útero y puedo medir la longitud cervical. Entonces, donde yo mido desde el orificio cervical externo hasta el orificio cervical interno, y donde tengo en mi medida, se me ocurre, tiene 35 milímetros de longitud. Estoy feliz. Señor, ese útero es competente, pese a que el feto está ahí, y esas contracciones que tiene son fisiológicas y se llaman contracciones de Braxton Hicks. ¿Y cómo usted sabe de que no es una contracción de trabajo de parto? Porque las contracciones de Braxton Hicks se pueden presentar una cada 20 minutos, cada media hora, una cada hora, pero no tiene un patrón de trabajo de parto. O sea, usted no tiene 3 contracciones en 10 minutos. Ah, ya, doctor, está bien. Pero viene cada rato, ¿no es cierto? Sí, y se pone duro, doctor. Ah, muy bien. Lo que sí hay que ver es que si esas contracciones se están haciendo más seguidas, puede ser por una irritabilidad uterina secundaria que, doctor, no le dije, me vine en un camión y puche unos baches terribles. Ah, irritabilidad uterina. Doctor, ¿sabe qué? Me fui con mi esposo en una moto de paseo y me chancoteó todo el viaje. Irritabilidad uterina. Doctor, tuve relaciones sexuales ayer con mi esposo de tiempo, dos veces, sus 2 días seguidos. Y pues, doctor, ¿puede irritar el útero? Sí, y les dije que las prostaglandinas que están en semen sí pueden producir eso también. Y la otra es que tenga infecciones, ¿no? Y tengo bastante flujo, doctor. ¿Puede provocar contracciones uterinas? Sí. Y estoy orinando con ardor y dolor. Una y tú, ¿puede irritar el útero? Sí, que si son contracciones que pueden modificar, en este caso, el cuello del útero, sí. Por eso les decía que lo importante para hablar de la amenaza de parto pretérmino es la longitud cervical. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Está claro? Sí, doctor. Ya, no me asusten, si no, pienso que estoy hablando como loco, si no me dicen nada. Ya, muy bien. Entonces, como tenemos esta longitud cervical, ¿qué tenemos que saber? Tenemos que saber que si esta longitud cervical está en menos de 3 centímetros, ya estamos en riesgo. Doctor, pero yo sé, he leído en un libro, que si la longitud cervical en una primi que nunca tuvo un hijo, perdón, que es su primer hijo, una primigesta, si está menos de 3 centímetros, puedo darle chance hasta 2.5. ¿Sí, doctor? Sí. Porque como es una primi, es un cuello competente y le puedo dar chance hasta 2.5. Ese es su mínimo. Si en una primi está menos de 2.5 centímetros, ahí recién se le considera como APP. Estoy hablando de una primi, en una mujer que recién es su primer embarazo. Pero si es una multi, segundi, multi, si el cuello está en menos de 3 centímetros, eso es APP. ¿Y por qué, doctor? ¿Y por qué no es igual? Simple. Porque si es una multi, se supone que esta paciente ya hizo trabajo de parto. Este cuello ya se abrió alguna vez para que nazca su bebé. ¿Sí? ¿Sí?
ya se abrió. Doctor, ¿y si es cesárea también? También se considera, porque ya soportó esta presión y se acortó y demás. ¿Sí? Entonces, pero si es su primer hijito, tengo la chance de darle hasta los 2.5 centímetros, no a los 3. Y si es multi, menos de 3. Y si es primi, menos de 2.5. ¿Está claro? ¿Se entiende? Sí, doctor. Excelente. Entonces, saben que la mejor manera de saber si realmente hay amenaza de parto pretérmino es longitud cervical. Cuidado que manden referencias. Señora con contracciones, tiene dolores, amenaza de parto pretérmino. La refieren y dicen, oye, ¿y la ecografía? Ah, no tengo ecógrafo. Entonces, es mejor poner descartar APP o amenaza de parto pretérmino, gestante de tantas semanas, descartar APP o amenaza de parto pretérmino, descartar ITU, porque podría ser la causa. Pero si tengo mi ecógrafo, tengo las contracciones y se me ocurre, no tengo ecógrafo, pero sí tengo 3 contracciones en 10, hago un tacto vaginal y este cuello lo veo corto, reblando, lo siento corto y reblando, no, o por último veo que está dehiscente a dedo a 2, esa es una amenaza de parto pretérmino. ¿Me entienden? Y todo esto es lo que vamos a aplicar, no se angustien, cuando estemos en la práctica, van a ver, es bien bonito. Cuando estemos en emergencia y full ecografías, y ahí van a decir, qué chévere que estemos yendo a ver todo esto después de la revisión teórica. ¿Ya? Muy bien. Entonces, igualmente, para los que hacen prácticas en otros hospitales, chequeen, por favor, estos datos. ¿Sí? En Primi se da chance a menos de 2.5 y en Multi a menos de 3. ¿Está claro? Sí, Sí, doctor. doctor. Ahora, muy bien. Sí, Y doctor. acá otra parte, ya, no continuemos, está bien. Hasta acá no los quiero confundir, ya tienen las medidas, no se olviden. En gestantes con riesgo de parto, a ver, creo que hay una pregunta un ratito. Tirirín. Sonó ahí un aviso. ¿Está levantando la mano, un mensaje o escuché mal? No, no, ya está, escuché mal. Muy bien. Ya todo esto no estoy grabando y ni me avisan. Ya. Muy bien, ya estoy grabando ahora. Entonces, en gestantes con riesgo de parto pretérmino, en gestantes con riesgo de parto pretérmino, ¿se debería usar progesterona o el cerclaje como prevención secundaria? ¿Qué dice? En gestantes con riesgo de parto pretérmino, ¿debería usarse progesterona o el cerclaje? Doctor, en cristiano, por favor, ¿qué es un cerclaje? El cerclaje uterino, vamos a poner acá. Como veíamos este problema de que el cuello uterino, la amenaza de parto pretérmino es cuando el cuello se hace incompetente, o sea, el cerclaje cervical. Cuando pasa que este cuello ya no puede contener al feto, se acorta, entonces ya no hay resistencia y termina saliéndose el bebé. Eso es una amenaza de parto pretérmino, cuando el cuello ya se acorta y termina saliéndose el bebé. Miren esta imagen acá. Esto ya vamos a ver más adelante, pero esto se llama un cuello incompetente. ¿Por qué? Esta es la cabeza del feto, las paredes del cérvix, este sería el orificio cervical interno, y miren todo lo que ya se ha abierto el cuello. Y si medimos ecográficamente, probablemente tenga esto unos 10 milímetros apenas, o sea, menos, 1 centímetro menos, lo que está conteniendo al embarazo. Y como hay contracciones, se va a salir. Entonces, lo que se hace es ganar tiempo antes que se salga, tocolizar, que por lo menos nos dé 24 o 48 horas por lo menos para poder madurar pulmones. Pero de que se sale, se sale. Eso se llama un funneling, o en inglés un túnel cervical, ¿no es cierto? Que ya se está abriendo. Se llama cuello incompetente porque, no incompetente, es un cuello que ya se está aperturando. Es una amenaza de parto pretérmino. ¿Sí? Muy bien. Eso ahorita vamos a hablar más adelante. Lo que quiero hablar es esto. Un cerclaje cervical, como vieron que a veces no respondía a la progesterona, y sí pasaba, hay consensos donde se definen por años, no sirve la progesterona y por años sí siguen usando la progesterona porque no tenemos más que hacer, más que usar, sí, amarramos el cuello, sí doctor, sí, lo anudamos, y eso ¿cómo se llama? Cerclaje cervical. A alguien se le ocurrió hacer esta técnica y se llama la técnica de McDonald, para que nunca se olviden, el pato Donald. Sí, entonces esta técnica de McDonald, ¿en qué consistía? En hacer una bolsa de tabaco y suturar el cuello. ¿Están viendo las imágenes? Sí, doctor. ¿Sí? Sí se ve. Muy bien. Entonces, miren de perfil lo que se hacía. Se agarra y se anuda el cuello, lo amarramos para que no se salga este bebito.
no te sales ya. Hay contracciones, manejamos las contracciones, pero como no podía modificar el cuello, o sea, no hay un medicamento para cerrar el cuello, entonces lo amarramos, ¿no? Y lo amarraron. No lo amarraron, lo amarramos, que se llama el cerclaje. Miren acá, entramos, salimos, entramos, salimos, entramos, salimos, con la aguja, ¿no? Están viendo acá. Entramos, salimos, entramos, salimos, entramos, salimos y amarramos. Y cuando ya llega la edad gestacional, ya en término del embarazo, o en su defecto, si hay muchas contracciones y por lo menos pasa las 34 semanas, como habíamos hablado al inicio, y ya recibió su maduración pulmonar y no puedo tocolizar ni modo, se corta el cerclaje y pues cesárea. Y en algunos casos se les daba chance a parto vaginal. Sin embargo, el riesgo por haber realizado, en este caso, la sutura, se fibrosa el cuello y hay riesgo de que se desgarre. Entonces, la otra opción era, en este caso, también la cesárea. Pero la idea era contener al feto ahí adentro y que, pues, no termine saliendo un prematuro. ¿Y qué dice? Se estableció los grupos de riesgo en mujeres con antecedentes de haber tenido parto pretérmino o tener un cérvix corto. Y un cérvix corto, dijimos que en una primi es menos de 2.5 y en una multi menos de 3. Porque a veces tú la ves a la paciente tranquila con 5 hijos, y tú ves un cuello menos de 3. Este es un cuello corto, tengo que cuidarla porque en ella hay la posibilidad, incluso esto ya me predice de que puedan hacer un pretérmino, porque crece el bebé y ya este cuello no va a poder contener al bebé. O sea, mira cómo te ayuda ya la ecografía, te da esa idea. Entonces, la progesterona se daba en gestantes con cérvix corto y la progesterona disminuyó el riesgo de parto pretérmino y el síndrome de distrés respiratorio. Claro, si no sale en pretérmino, no va a ser distrés. Y no se encontró efecto sobre muerte neonatal, no se encontró efecto sobre muerte neonatal o perinatal, ni enterocolitis necrotizante, o sea, no había efectos adversos aparentes. Y en gestantes con antecedentes de parto pretérmino espontáneo, o sea, que no sabíamos por qué, pero empezó a salirse antes de tiempo el bebé, la progesterona disminuyó el riesgo de parto pretérmino y no se encontró efecto en desenlaces perinatales adversos. Hasta ahí todo bien. En el cerclaje, en gestantes también con cérvix corto, el cerclaje disminuyó el riesgo de parto pretérmino, pero aumentó el riesgo de pirexia. ¿Qué es pirexia? ¿Quién me dice? Rapidito. Efecto pirético, pirexia. Fiebre. Fiebre, temperatura, hipertermia, porque es un cuerpo extraño que está en cuello y el cuello tiene todo el derecho de reaccionar. En tanto que en las gestantes con antecedentes de parto pretérmino, el cerclaje no tuvo un efecto sobre el riesgo del parto pretérmino, ni desenlaces perinatales adversos, pero sí había, en este caso, pues que muchas veces no había un efecto deseado o un efecto, ¿cómo les puedo decir? A veces no te prevenía, ya no te previene, sino muchas veces, pues, este cerclaje provocaba una reacción inflamatoria. Por esta razón es que se dieron cuenta y dijeron que un cerclaje lo vamos a aplicar no a una paciente que esté en parto pretérmino, o sería nuestro último recurso, dependiendo del caso, de que sea una paciente que ha abortado o ha perdido a sus bebés 5 veces, los bebitos no llegan a término, y pasa esto, escúchenme bien. El caso de una paciente que es su quinto embarazo, que este bebé está naciendo antes de las 30 semanas, y hace un año atrás, también un bebé nació, pero no a las 30, sino a las 28, y un año antes de también un bebé que se salió, en este caso que llegó, se me ocurre, a las 35, y el otro que llegó solo a las 36. ¿A qué me refiero? Que del primer embarazo llegó, digamos, a las 35, el segundo embarazo a las 34, el tercer embarazo a las 33, el cuarto a las 30 y este a las 28, digamos. A eso se llama incompetencia cervical. Y la incompetencia cervical es que cada vez que se embaraza y cada vez que tiene a sus hijos, pues los bebitos cada vez duran menos en la cavidad uterina porque este útero no es competente. En estos casos, sí, si tú sabes que es un útero incompetente y este bebé que viene puedes terminar naciendo mucho antes, amarras el cuello. Defines que está embarazada y a las 14 semanas, a partir de las 14 semanas, que es lo ideal, o incluso antes de las 16, ¿sí? Ya hay literatura que te dice, lígala, si está a las 14, 16 semanas, liga ese cuello o hazle cerclaje, para que ya no estés en este problema de la incompetencia, porque sabes que ese cuello no va a aguantar, que ese bebé se va a salir. Pero si tienes un feto de 32, 34 que quiere salirse, pues ese cuello muchas veces va a estar corto.
Y la pregunta es, ¿vas a tener área de trabajo? Si está cortito y pinchas una de esas membranas y luego de hacerle un favor, empeoras las cosas, porque es un cuello tan corto que no puedes trabajar para un cerclaje. Por esta razón es que en edades tempranas es ideal hacer el cerclaje porque el cuello todavía es largo, entre comillas, todavía no se está aperturando, pero sabes que se va a abrir por incompetencia cervical. ¿Sí? Entonces, el cerclaje no es aplicativo a todas. Te da condiciones como las que acabo de mencionar, pero la progesterona no, puedes usarla en cualquiera. Que de alguna manera sí va a relajar el útero, te va a dar chance para que madures pulmones. No es que te va a quitar el parto pretérmino. Lo que va a hacer es te va a dar tiempo. Pero si este cuello tú lo detectas, se me ocurre, en 29 milímetros o en 2.4, 2.3, sí podrías lograr tocolizarla y al dar progesterona podrías ganar no días, sino semanas, sí podrías. Pero si encuentras un cuello de 1 centímetro, no seas malo, o sea, tú lo que estás haciendo no es evitar el parto, te estás dando tiempo a madurar los pulmones. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, doctor. Muy bien. En gestantes en las que se sospeche de ruptura prematura de membranas pretérmino, ¿qué prueba se debería usar para realizar su diagnóstico? En agentes en las que se sospecha ruptura de membranas, que vamos a hablar en el siguiente capítulo, ¿qué prueba debería usar para su diagnóstico? 3 pruebas para el diagnóstico de RPM, 3 pruebas para el diagnóstico de RPM pretérmino en pacientes con signos clínicos. La alfa-microglobulina, ¿sí? Que en este caso la alfa-microglobulina o PANG, que es por sus siglas en inglés, tuvo una sensibilidad del 98% y una especificidad del 98.3%. La proteína similar a la insulina, a la unida al factor de crecimiento, ¿sí? O el IGBP1, que por sus siglas en inglés, que tuvo una sensibilidad del 92.1 y una especificidad del 95.8, o la alfa-fetoproteína, o a la alfa-fetoproteína, ¿sí? En este caso, que tiene una sensibilidad del 95.8% y una especificidad del 95.5%. Mientras que la combinación de la alfa-fetoproteína y el EGFBP1 tuvieron una sensibilidad del 97.9 y una especificidad del 97.6. Entonces, estas pruebas en las gestantes que te pueden dar sospecha de ruptura de membranas pretérmino son las que puedes solicitar. Y todas estas pruebas son serológicas. Son serológicas, son en sangre. ¿Ya? Aquí en el feto, no, pues a la madre. Y aparte de estas pruebas, tú puedes solicitar otras pruebas que en este caso, en el mismo líquido amniótico, y no estás seguro de que pues este líquido amniótico viene del feto o no, están las pruebas de lecitina y esfingomielina, que también nos permite ver la maduración pulmonar. En gestantes en labor de parto pretérmino, ¿se debería brindar antibiótico profilaxis antes del parto? Repito, en gestantes en labor de parto, ¿se debería brindar antibiótico profilaxis antes del parto? Recordemos algo, que cuando hablamos de amenaza de parto pretérmino, en parto pretérmino, ¿sí? Mientras no haya ruptura de membranas, no es necesario. Sin embargo, si hay ruptura de membranas o, en su defecto, infección asociada a la amenaza de parto pretérmino, sí, sí. Se consideró 2 escenarios, acá lo que les decía, con membranas intactas y con ruptura de membranas. Con membranas intactas, el tratamiento antibiótico aumentaba el riesgo de muerte neonatal, disminuía el riesgo de infección materna y no mostraba efectos de otros desenlaces maternos y perinatales adversos. Debido al incremento en el riesgo en el riesgo de muerte neonatal, se decidió emitir una recomendación en contra. Si es que el parto pretérmino no está asociado a una infección, como hemos visto que son idiopáticos a veces, pero dentro de ellos se puede asociar a insuficiencia o incompetencia cervical. ¿Y cómo lo definimos, doctor? ¿Y cómo nos damos cuenta en el ejemplo que les di? Doctor, qué loco, tengo una paciente, como lo dice el libro, que es su quinta gesta, su primer bebito llegó a 30 semanas y se murió, doctor, en UCIN. El segundo bebé llegó a las 28, el tercero a las 26, el cuarto llegó a las 25 y ese tiene 24. Y también el cuello se está abriendo. Y la pregunta es, pues si es su quinto y ya tiene 24 semanas, ¿por qué no la vieron antes? ¿Por qué no la vieron entre 14 y 16 semanas y no hicieron cerclaje? Ahí ya se te prende el foco y sabes de que esa paciente ya es una paciente con
incompetencia cervical, porque ese cuello no contiene los fetos, asociados a procesos inflamatorios, regrados uterinos, o simple y llanamente no tiene una causa específica, o incluso hasta enfermedades del colágeno, porque ustedes saben que el cuello tiene bastante colágeno, el cuello del útero, ¿sí? Entonces, el RPM, asociado, en este caso, el parto pretérmino, asociado al RPM, se encontró que el tratamiento antibiótico disminuyó el riesgo de corionionitis, claro, porque si las membranas están rotas, gérmenes de la propia vagina se meten al útero, a la cavidad uterina y terminan infectando al feto y también a la madre, ¿sí? Entonces, también disminuye el riesgo de neumonía recién nacido, que sí existe la neumonía recién nacido. ¿Por qué? Si ese líquido está contaminado y se aspira, ¿dónde está yendo? Pulmones. Y de anormalidades cerebrales mayores, y no tuvo efectos sobre la mortalidad materna, ni perinatal, ni otros desenlaces maternos, ni perinatales adversos. El antibiótico no te va a disminuir el riesgo de parto pretérmino. Lo que va a hacer es que no se te infecte ni el bebé ni la madre. Sugiere que la eritromicina tendría mayores beneficios y menos riesgos que otros regímenes evaluados, o que la amoxicilina más ácido clavulánico, que tiene más efectos adversos, como la enterocolitis necrotizante, que otros regímenes. Recuerden que la amoxicilina sola, sí, pero con ácido clavulánico, puedes tener mucho cuidado en embarazo, ya por este riesgo de la enterocolitis necrotizante, que incluso pueden ver en los vademecum, que es un medicamento no seguro en el embarazo, todavía. Pero ¿y cuál es la terapia de un RPM? Para adelantarles, ¿no? Si es un pretérmino, puedo dar ampicilina con eritro, y si es un a término, puedo usar solamente ampicilina o una cefalosporina. Ya vamos a hablar de ese tema, pero más o menos es para que tengan idea. En gestantes con membranas intactas y síntomas de labor de parto, ¿cuál es la precisión diagnóstica de las pruebas para el diagnóstico de labor de parto pretérmino? Los criterios diagnósticos, ¿qué dijimos? La longitud cervical. Y la otra prueba era la fibronectina. ¿Sí? Entonces vamos a ver, 48 horas de inicio de la sintomatología, la fibronectina tiene una sensibilidad del 62% y una especificidad del 81%, incluso en cuellitos de menos de 15 milímetros. ¿Sí? Y hay una sensibilidad del 77%, especificidad del 88%. O sea, si pides el test de fibronectina, tiene una alta especificidad y sensibilidad considerable. 7 días de inicio de sintomatología, la fibronectina, ¿sí? Tiene una sensibilidad del 75% y especificidad del 79%. Y dentro donde que si el cuello está, en este caso, en menos de 15 milímetros, una sensibilidad del 74-89%. Si está más de 30 milímetros, tiene una sensibilidad altísima en el 95 y una sensibilidad del 46. ¿Qué quiere decir? Que el test de fibronectina sería bajo si este cuello está más largo. Ya que la fibronectina no es superior en términos de sensibilidad o especificidad, lo que en este caso en la longitud cervical, que no está disponible, es lo malo, ¿no? Se decidió emitir una recomendación al favor del uso de la longitud cervical como un criterio diagnóstico. Como no tienes todos los laboratorios, ¿vale? Si todos los hospitales no tienen test de fibronectina, pero que es lo ideal, ¿sí? Entonces, ¿qué se dijo? Se decidió emitir una recomendación a favor de la longitud cervical como criterio diagnóstico. Y que mi opinión es mejor. ¿Por qué? Menos costo y estás viendo lo que está pasando. ¿Sí? ¿De acuerdo? Muy bien, pero hay el test de fibronectina. Entonces, la segunda tarea. Segunda tarea. ¿Me están escuchando, no? ¿Sí? Adriana, test de fibronectina. ¿Cómo se realiza test de fibronectina? ¿Cómo se realiza y en qué tipos de estudios se aplica? Porque no solamente es para la longitud cervical, también tiene otras aplicaciones, para que sepan. ¿Sí? Sí, sí, doctor, está bien. Muy bien, sigamos. ¿Cuál es la efectividad clínica del uso de corticosteroides para la maduración fetal pulmonar y para mejorar los desenlaces materno-neonatales? ¿Cuál es la efectividad clínica del uso de corticoides para la maduración pulmonar para mejorar los desenlaces materno-neonatales? Entonces, dice que el uso de corticoides para la maduración pulmonar en 2 grupos de gestantes con sospecha de parto pretérmino entre las 24 y 33 y con sospecha de parto pretérmino entre las 34 y 36, ¿sí? Entonces, ¿qué te dicen? Sometidas, que en este caso que serán sometidas a cesárea.
La administración de corticosteroides disminuyó el riesgo de muerte perinatal y neonatal, básicamente porque evitando el distrés respiratorio. Miren acá todos los medicamentos. En este caso, en un niño ya que nació por prematurez y que no se manejó adecuadamente. Usa broncodilatadores, es una desgracia, ¿no? Que no quisiéramos eso para nadie, ningún niño. No encontró diferencias entre la dexametasona o la betametasona. ¿Qué dice? Que puedes usar cualquiera de las dos. Sí, en cuanto al riesgo de muerte neonatal ni otros desenlaces perinatales adversos. Mayor riesgo de sepsis neonatal al usar dexametasona. Han hecho ese trabajo, ¿verdad? Cuando yo les hablaba de hemorragia ventricular y demás. ¿Sí? ¿Han hecho esa tarea? ¿Sí? No. ¿No recuerdan? No recuerdo si No, no. no les hice tarea. Ya, bueno. Pero lo que sí tienen que saber es que hay mayor riesgo de uso, mayor riesgo de sepsis neonatal al usar la dexametasona oral en comparación con dexametasona intramuscular. Miren, ¿ah? De esta manera que se decidió emitir una recomendación a favor del uso de la administración intramuscular de dexametasona o betametasona. Esa es la diferencia, ¿ya? Básicamente esa era la tarea para que encuentren esa información. Pero ya la tienen. Por eso es que eso es intramuscular. No hay defecto entre la dexa o la beta, pero tiene que ser intramuscular. Intramuscular. Al bebé, no a la madre, porque ella es la que recibe el corticosteroide para que pues llegue este hacia el bebé. ¿Sí? Listo. ¿Está claro? Y preguntando, ¿cuánto es la dosis de la dexametasona y la betametasona para la maduración pulmonar? Porque tienen que saberlo. ¿Quién me dice? Ustedes que han hecho neo. Vamos, pediatría, neo. ¿Quién me dice? Por favor, no se olvide. Les va a acompañar siempre y les van a preguntar. ¿Qué esteroides usamos? ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? Betametasona. Abajo. Dexametasona. Dexametasona. ¿Qué dice más adelante? 24 miligramos. ¿Sí? ¿Estamos? Sí. Ya. Doctor, ¿en los dos se usa 24 miligramos? Sí. ¿Y ambos tienen que ser por vía intramuscular? Sí. ¿Y la Dexa no puedo usar vía oral pese a que hay en jarabito y todo y más rico y en sabores? No, porque hay mayor, se ha asociado con riesgo de infecciones, ¿no es cierto? ¿Sí? Listo. La betametasona se administra en 2 dosis. Vamos de la siguiente manera. 12 miligramos cada 24 horas. Por 2 días. O sea, cada ampolla viene de 4 miligramos. ¿Sabías cuántas ampollas? 3. 4 por 3, 12. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, Olvídense doctor. olvídense de las ampollas. Solamente quiero que se acuerden esto. Tanto la betametasona y la dexametasona, ¿cuánto tienes que administrar al bebé? 4 miligramos. 24 miligramos, en los dos, no se olviden. Pero con la diferencia de que la betametasona solo es 2 dosis, o sea, quiere decir que 12 miligramos cada 12 horas, por 2 días, ¿no es cierto? Para que hagas los 24. ¿Sí? Sí, doctor. ¿Sí? Listo, no se olviden, ¿ah? Y la betametasona, 4 dosis. ¿Pero cómo, doctor? Ahorita van a ver. Lo importante es que ustedes tienen que saber que van a llegar a lo mismo, a los 24 miligramos. La dexametasona, 6 miligramos cada 12 horas por 2 días. ¿Sí? Y si yo digo que uso 6 miligramos cada 12 horas, o sea, 12 miligramos por día, en 2 días, ¿cuánto hace? 24. Llegamos a lo mismo. Entonces, ¿qué nos dicen? Que la dexa solo se usa por vía intramuscular. Es lo ideal, por lo que acabo de mencionar. ¿Sí? Estuvieron atentos a eso, ¿no es cierto? Donde dice que el mayor riesgo de sepsis neonatal al usarlo por vía oral. ¿Sí? Entonces, pero si lo usamos por intramuscular, que es lo ideal, la dexa. Por ese lado, ya tenemos un punto en contra con la dexa. Pero tenemos intramuscular, no digo que no lo usen, porque generalmente van a tener dexa en sus puestos de salud, porque ustedes van a ir a serums, van a ser jefes de establecimiento y no van a tener betametasona. Y si tienen en buena hora,
¿Y por qué preferimos la beta? Porque primero, recordemos que la administración es intramuscular. ¿Qué quiere decir? En la nalguita. La van a pinchar. Y pregunto, ¿es agradable que te pongan un inyectable? Nosotros los médicos somos buenos para indicar, pero somos bien cobardes para que nos mediquen. Lo digo, ¿eh? Bien cobardes somos. En general, nadie se libra. Entonces, yo les digo y nos ponemos en el caso de la paciente, ¿no? Prefiero que me pinchen 2 veces o 4 veces. Yo les pregunto. 2. 2, pues, ¿sí o no? Entonces, la ventaja de la beta es que solo son 2 dosis y la desventaja de la Dex es que son 4. Pero no con esto, ojo, repito, no con esto les estoy diciendo no me usen Dexa. No, pueden usar, pero si tienen beta, mejor, por el esquema. Por eso los hospitales nivel 3 tienen beta, entonces es más práctico. En cambio, nuestros centros de salud tienen Dexa. Es más barato, y si se vence, por decirlo así, como siempre se hace en los establecimientos de salud, los centros de salud se descuidan, andan haciendo vencer medicamentos y demás, ya, y pues, por eso tienen Dexa, pues. Y la Dexa no es un mal medicamento, es un muy buen medicamento, un corticoide que usamos en reacciones anafilácticas y demás, muy bueno, muy, muy bueno. Pero si estamos hablando en este tema, que es parto pretérmino, ¿sí? Y maduración pulmonar, pues, por favor, el mejor esquema sería el primero y el segundo. Primero. Muy bien. No se olviden, ¿no? Lo que estoy enseñando, pucha, después ¿cuánto era? No. Entonces, sé que los dos tienen que llegar a 24. El de beta solo era 2 dosis y el otro de usar en mujeres con riesgo de parto pretérmino para evitar la parálisis cerebral y otros desórdenes neurológicos en niños nacidos pretérmino. Les dije que cuando la cabecita es comprimida por la vagina puede provocar daño cerebral. Y el hecho de que haya hipoxia y demás puede provocar la parálisis cerebral. No sé si vieron en algún momento a esos niños que no pueden caminar, donde tienen flexionadas las manos, a veces tienen facies donde no pueden ni cerrar la boca, traen la boca abierta, y pues hay bastante cialorrea, ¿no? Por los costados de la boquita y no hablan. ¿Vieron? Y alguna vez yo me preguntaba, ¿qué síndrome es este? ¿No? Me preguntaba, iba a buscar el libro y no encontraba un síndrome específico que viera que camine así, ¿no? Y hasta que encontré la parálisis cerebral infantil, secundaria y estados de hipoxia, y entre comillas es culpa del médico, y no solo del médico, de todo el personal, incluyendo personal obstetricia, técnico, todos, hasta el portero del hospital. ¿Por qué? Porque cuando una madre llega en expulsivo, se me ocurre, no sabemos cómo llegó, un expulsivo prolongado, que no se hizo un buen control prenatal, no se le indicó los signos de alarma y demás, pues te llega una paciente por emergencia gritando, donde el portero estaba durmiendo, demoró abriendo la puerta hasta que entró el carro, llegó a emergencia, le evaluaron en emergencia, dijeron es una paciente para gineco, y el ginecólogo o el interno residente que recibe determina que está en dilatación completa, pero no saben que este fetito ya estaba en hipoxia por, se me ocurre, 40 minutos, tenía un circular doble apretado, que le intentaron dar chance vaginal, chance a parto vaginal, estuvieron haciendo, se me ocurre, no sé, voy a hacer malo, Chris Teller, y pues no salía el bebé y terminan operando. El daño cerebral ya se instauró, eso no se va a modificar. Y ahí está la parálisis cerebral infantil, que también puede ser por otras patologías, ¿no? Entonces, para evitar esto, se hicieron varios estudios y pues no siendo tan trágico como yo les explico, pero antes de que pase esto, o es que ya tenemos a la paciente en piso, en nuestro servicio, usamos el sulfato de magnesio para evitar que le pase algo a este cerebrito, estabilizar membranas, en este caso las neuronitas. Y es por eso que se usa también el sulfato de magnesio, no solamente para evitar convulsiones, en el caso de nuestras gorditas en preeclampsia. También lo usamos con el feto en útero para, en este caso, proteger el cerebrito. Por eso se llama, en este caso, neuroprotección. ¿Ya? ¿Sí? Muy bien, vamos a hablar. La efectividad del sulfato de magnesio en la neuroprotección en el recién nacido pretérmino se puso en dos grupos, de 24 a 29 semanas, o sea, casi de 30, y de 30 a 30, antes de las 34 semanas. Mujeres en riesgo de trabajo de parto pretérmino. Aquí está un niño con parálisis cerebral. ¿Se acuerdan de esas facies? ¿Sí? Miren, cómo nacen, no sostienen la cabeza. Es triste, no, preferible a veces ni hablar, ¿no? Es triste, en serio, pero bueno. Reducción en el riesgo de desarrollar parálisis cerebral. Reducción de riesgo de desarrollar parálisis cerebral en recién nacido
Diagnóstico de parálisis cerebral en los años, a los 2 años de edad. Por favor, dígame, ¿en qué parte me quedé? Se fue la señal, no sé qué pasó. Hola, ¿me escuchan? Sí, doctor. Sí. En esa diapositiva. ¿En qué parte me quedé? En esa diapo, doctor. En esta. Pero ¿hasta dónde me escucharon? Repito toda mejor, ¿ya? Hablamos, Sí, hablábamos del sulfato de magnesio, que pues el sulfato de magnesio lo usamos para la maduración, la neuroprotección, perdón, y que es la estabilización de la membrana o la neurona. Y pues se hizo una diferencia en dos grupos, de 24 a 29 semanas y 6 días, y de 33 semanas a 33,6. En mujeres con riesgo de parto de pretérmino, ¿no es cierto? Hubo una reducción en el riesgo de desarrollar parálisis cerebral en el recién nacido. Y de diagnóstico, en este caso, de parálisis cerebral y otros desenlaces. O sea, ¿qué quiere decir? Que el sulfato sí sirve para reducir el riesgo, para que sí o sí va a evitar que se dañe, sino disminuye el riesgo, por un lado. Dependiendo, ¿no? Si es un parto traumático y demás. Pero, protección. Y aumentó el riesgo de aparición de cualquier otro efecto adverso que provoque la interrupción de la infusión. O sea, había otros efectos adversos que decían, no, ya cierra la neuroprotección porque tenemos un efecto adverso. ¿Cuál era? El descenso de la presión arterial diastólica de la madre, ¿sí? Y en este caso, pues, no se encontró un efecto y de disminución de la presión arterial diastólica. Y pregunto, ¿por qué? ¿Para qué usábamos el sulfato de magnesio también? ¿Qué uso tiene? Tiene tres usos, les he dicho. Anticonvulsivo, ¿Qué doctor. más? Muy bien, doctor Lucero. ¿Qué uso más tiene? ¿Qué otro uso? Preeclampsia. ¿Por qué damos en preeclampsia? Vamos, no me preocupen. Ya. Nunca se olviden, por favor. Me apena muchísimo
De los 50 alumnos, tengo 39 en línea que desean aprender. Pero me alegra los 39 que sí quieren aprender. Entonces, lo que voy a decir es lo siguiente. El sulfato de magnesio tiene 3 usos o aplicaciones. Es antihipertensivo en preeclampsia, es anticonvulsivante, si es que hay riesgo de eclampsia o hay eclampsia, ¿sí? ¿Sí? Y es neuroprotector. Entonces, si se usa para la preeclampsia, sería un antihipertensivo. ¿Y qué tendría que hacer? Disminuir la presión arterial. Por eso es que a veces produce disminución de la presión arterial sistólica. Y si vemos, o diastólica, perdón, y si vemos esto, tenemos que a veces cortar la neuroprotección. Pero que no es frecuente, y sí se puede ver. Por esa razón es que hay disminución de la presión arterial. ¿Me entienden? Y eso es lo que hay que tener cuidado. Más otro efecto no tiene. Por eso es seguro, hasta cierto punto. Sí, ¿Sí? doctor. ¿Está claro? ¿Sí? Sí, doctor. Muy bien. Mujeres con riesgo de parto pretérmino después de las 30 semanas de gestación. O sea, sobre el riesgo de parálisis cerebral, que es la neuroprotección, puedes usarlo en menores de 30 semanas. O sea, si es una amenaza de parto pretérmino, se me ocurre de 28, 29, más de 24, sí hay efecto. Sin embargo, acá hay una discrepancia con los neonatólogos y pediatras que sugieren que se pueda administrar hasta las 33 semanas, 6 días. Y te dicen así de frente. Entonces, podríamos usarlo hasta estar recomendado y donde sí se ve el efecto es hasta las 30. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, doctor. Sí, doctor. ¿Cuál es la efectividad clínica de los tocolíticos en Sí, mujeres de doctor. labor de partales? Tocolíticos son todos aquellos medicamentos que la dinámica uterina en fetos antes de las 37 semanas. Porque en la efectividad del uso de tocolíticos, lo que permite otras intervenciones y prevenir desenlaces materno-perinatales adversos. Lo que dije, si uso tocolíticos, vale decir, es para darme tiempo a madurar pulmones y demás. Pero sin embargo, si el tocolítico hizo efecto y quitó las contracciones, bien, o sea, eso está bien, ¿no es cierto? Entonces, se vio que en gestantes con amenaza de parto o trabajo de parto pretérmino, ¿qué se hizo? El uso de betamiméticos, como es el salbutamol y demás, inhibidor de las prostaglandinas, ¿sí? En este caso podemos usar medicamentos como también son bloqueadores de los canales de calcio, el sulfato de magnesio, que también es tocolítico, y bloqueadores de los receptores de oxitocina. Entonces, dentro de los medicamentos más sí, son aquellos, como les vuelvo a mencionar, las contracciones uterinas. Dentro de ellos tenemos a la terbutalina, como son los betamiméticos, tenemos al nifedipino, que es un bloqueador de los canales de calcio, ¿sí? Tenemos a la indometacina también, ¿sí? Que en este caso también, si van, que es el mejor, ¿sí? Porque es un competidor o bloqueador de los receptores de oxitocina, la Torciban, ¿ya? Se llama. Pero si te preguntan, ¿cuál es el mejor de todos? Si hablamos en tocolíticos, el atosiban, no hay vuelta a quedar, porque este sí bloquea a los canales, o perdón, a los receptores de oxitocina, que sabemos que la oxitocina es quien produce las contracciones, ¿sí? Es el principal, ¿sí?
de los tener 8 horas con el fin de disminuir las contracciones uterinas. Doctor, pero que yo sepa, el nifedipino, como ser bloqueador de los canales de calcio, también es antihipertensivo. Sí, también se usa cuando la paciente tiene presiones altas, como preeclampsia con criterios de severidad, con presiones de 160/110. Sí, pero, el uso de un tocolítico como el nifedipino, que te va a quitar las contracciones, porque es un bloqueador de los canales de calcio, ¿sí? Y como bloqueador de los canales de calcio no va a permitir que haya calcio para la contracción muscular, ¿me entiende? Entonces, también genera otro efecto que es la vasodilatación. Y como vasodilatación te llega menos sangre al cerebro. Y como efecto adverso te puede traer cefalea cuando lo usas de modo crónico. Mucho cuidado. ¿Sí? Muy bien. ¿Está claro? Disminuyeron el riesgo de ocurrencia de parto dentro de las 48 horas y retrasaron el parto, el uso de los tocolíticos. Aunque el recién nacido de parto pretérmino no tuvieron efectos sobre el bebé. No había efectos sobre el distal respiratorio porque los tocolíticos no maduran pulmones. Solo te disminuyen contracciones y te dan tiempo a qué? Las 48 horas promedio. ¿Para qué? Retrasar el parto. ¿Para qué? Madurar pulmones, básicamente. ¿Sí? ¿Sí? ¿Está claro? Sí, doctor, está claro. Muy bien. Sí, doctor. En mujeres con sospecha o diagnóstico de labor de parto pretérmino, sin una indicación de cesárea, ¿se debería indicar la realización de cesárea o parto vaginal? En un embarazo único de trabajo de parto pretérmino, en este caso, si hay infección materna, ¿sí? Pues no tuvo efecto sobre la muerte perinatal, morbilidad neonatal severa, infección de herida, ¿sí? O estancia hospitalaria mayor a 10 días. Pero la cesárea disminuyó el riesgo de mortalidad neonatal y total, un desenlace compuesto por la mortalidad intraparto neonatal. ¿Qué te dice esto? Si en este caso una paciente está dentro del factor de riesgo, donde puede haber complicaciones como son sufrimiento fetal agudo, por un RPM prolongado, un oligohidramnio severo y demás, pues factores de riesgo o diagnósticos que pongan en riesgo al al feto, ¿sí? Sí, pues muchas veces el terminar el embarazo por vía alta va bien con el bebé, va bien, ¿sí? Pero a veces expones a infecciones de heridas operatorias cuando todo lo contrario tú le das chance a parto vaginal, dependiendo de que, uno, edad gestacional, dos, y también las indicaciones. Cuando me refiero a esto, ¿qué es? Si el feto tiene más de 34 semanas o 34 semanas, tranquilamente le podemos dar chance a parto vaginal. Pero si tiene, perdón, 33 semanas, pero si tiene menos de 33 semanas o 32 semanas, menos de 33, como hablábamos, menos de 33,6, sí tendría que dar, en este caso, daño cerebral, básicamente hemorragia ventricular. ¿Sí? Muy bien. En el recién nacido pretérmino se debería realizar un pinzamiento tardío del cordón umbilical. Eso es lo que te mencionan. El pinzamiento tardío del cordón umbilical tiene un objeto. ¿Alguien me puede decir qué ha hecho en neonatología, qué ruta en pediatría? ¿Qué es el pinzamiento tardío? ¿Por qué se da? ¿Y qué tiempo es el que respeta? Vamos. Sería mayor a 2 minutos, doctor, o 3. ¿Cuál es el fin? El pinzamiento tardío, que va entre 1 minuto a 3 minutos, muy bien, dependiendo de la respuesta del feto, porque si tú sacas al bebé, sea por parto vaginal o cesárea, no sacas, se produce el expulsivo, o es la extracción de feto necesaria, pues si el feto nace con un buen Apgar, que dicen al toque, ¿no? Un buen Apgar, qué chévere. Pues puedes tenerlo hasta, recuerden que hay sangre, la sangre fetal va a la placenta, y la sangre del feto que está yendo a la placenta, pues tiene que retornar. O en su defecto,
Incluso se indica que el feto se debe poner no a nivel de la paciente, sino bajo el nivel de la paciente para que esa sangre retorne mejor al feto. Ese es el principio. Segundo, si tú pasas el tiempo, los 3 minutos, que lo ideal el pediatra, dependiendo también, ¿no? Porque ellos se defienden también con su literatura, te dice que si excedes los 2 minutos, pues esa sangre que está en placenta, que normalmente debe circular y un volumen dentro del feto, le das en exceso sangre y eso se llama policitemia, ¿no? Básicamente la carga de glóbulos rojos. Que eso va a condicionar a qué? Cuando el feto nace, produce una hemólisis fisiológica. Cuando él tiene hartos glóbulos rojos para robar el oxígeno en el espacio intervelloso a la circulación materna, trae oxígeno, roban hartos eritrocitos, pues estos ya cuando salen, cuando el feto ya nace y en la vía extrauterina, o perdón, en el espacio extrauterino, o sea, cuando ya respira feliz. Pero ve un rato donde ya hay tanto eritrocito que se roban entre ellos el oxígeno. Entonces dice, no, hay que destruir glóbulos rojos en exceso para que efectivamente cada glóbulo rojo lleve la cantidad adecuada de oxígeno a las células. Y al destruir estos glóbulos rojos, ustedes saben que la descomposición del grupo hemo, ¿sí? Hemoglobina, pues termina realizando la mayor formación de ¿qué? Bilis, en pocas palabras, y esto aumenta la circulación enterohepática, y esta es una de las razones por qué el bebito al nacer o los primeros meses, su popó es, el primer mes es verde, pues, ¿no? Porque hay incremento en la biliverdina por destrucción de glóbulos rojos. Entonces, el hecho de que tú demores el pinzamiento, haces eso, que tenga un exceso de sangre y vas a condicionar ictericia, el riesgo de ictericia. En conclusión, ese bebé no se va a ir a la casa con su mamá, se va a hospitalizar. Hubo un pinzamiento tardío. La otra indicación es que si hay una infección materna, pues expones al riesgo de infección, VIH, hepatitis y demás. Por eso en esos casos el pinzamiento es inmediato. Entonces, lo que te dice acá es, en el recién nacido pretérmino se debería realizar un pinzamiento tardío en el cordón umbilical, ¿sí? ¿Qué dice? La eficacia de la terapia con presión positiva continua en la vía aérea o el CPAP, en el recién nacido pretérmino, esto ya es CPAP, ya. Perdón, acá, la respuesta acá es, siempre y cuando, no, ay, me salté, perdón, acá estoy, ya, ahora sí. Realizado después de los 30 segundos, usual minuto, hasta los 3 minutos, como habíamos hablado, o después de los 30 segundos o hasta los 3 minutos después del parto, en recién nacidos pretérmino. Se redujo el riesgo de hemorragia intraventricular y el requerimiento de transfusión por anemia. Claro, si es que tú pinzas antes y pues también no le das una buena cantidad de sangre al bebé. En neonatos aumentó el valor del hematocrito a las 4 y 24 horas del nacimiento, en comparación con la realización de un pinzamiento temprano, desde las 5 desde los 5 hasta los 30 segundos después del nacimiento. O sea, evita también esto, la anemia y todo ello, ¿no es cierto? Como habíamos hablado por esta carga que viene de sangre de placenta feto. Y los casos de emergencia, en este caso, ha sido pretérmino y el método de mamá canguro, que pues no termorregula si es un feto pretérmino, ¿sí? Pero lo otro que quiero mencionar es que cuando hacemos un pinzamiento precoz, como acabo de mencionar, en riesgo de transmisión de infecciones, ¿no? Si el paciente es que en este caso son VIH positivo, hepatitis B y demás, porque tú no sabes si es cierta si el feto ya se infectó. Que existe el riesgo, sí, pero esto dependiendo de la carga viral, pues. En recién nacidos pretérmino con síndrome de distrés respiratorio se debería usar terapia con presión positiva o CPAP. Lo que les decía, la terapia con presión positiva o CPAP en el recién nacido con distrés respiratorio, ¿sí? ¿Han visto un CPAP alguna vez? ¿Han visto un CPAP? ¿Sí? ¿Sí? ¿No? Los que han rotado pediatría, yo creo que No, sí. ¿Sí o no? Me asustan, ¿en serio no han visto? ¿En serio me están bromeando? A ver, vamos. ¿Nadie ha visto? El CPAP o presión, el manejo a presión positiva, hay maneras donde tú lo puedes llevar directamente a un fetito dentro de una capsulita, manejo niño en burbuja le dicen, cuando lo pones con oxígeno a presión positiva,
O muchas veces al feto lo sometes a presiones positivas directas, pues donde este bebé, como no puede respirar o hacer uso de sus pulmones, le ayudas a inspirar y expirar. Ese es un CPAP en un prematuro. ¿Están viendo, verdad? Y donde sí se ha visto que pues el fetito no tuvo efectos sobre el riesgo de necesitar surfactante, ya, o sea, a veces que no quiere decir que porque tú hagas un CPAP ya no necesitas surfactante, eso es lo que te quiere decir. Lo que tú estás ayudando en un CPAP es ayudando a respirar a este prematuro, en pocas palabras. Y cuando este CPAP es exitoso y el bebé ya va saturando muy bien, vas quitando, disminuyes oxígeno en la cajita, que es una. Imagínese un tambor, y ese tambor tiene un espacio para que ponga el cuello del bebito, y de ahí le pones oxígeno a flujo alto para que le ofrezcas más oxígeno y respire. Ese es el manejo. Entonces dice que la administración del Cipacida no tuvo efecto sobre el riesgo de necesitar surfactante o de desarrollar displasia broncopulmonar, pero aumentó el riesgo de neumotórax. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque todos en comparación con los recién nacidos pretérmino que recibieron solo oxígeno. ¿Por qué? Porque como esa presión positiva, hay que tener mucho cuidado con este pulmoncito porque muchas veces podemos provocar, ¿qué cosa? Rupturas alveolares. Eso es un neumotórax, que el espacio del aire termine saliendo por otro lado y pues empieces a generar espacios de aire fuera del pulmón o fuera de la estructura alveolar. Eso es un neumotórax. Mucho cuidado. Recién nacidos pretérmino, nacidos antes de las 35 semanas, ¿cuál es la terapia de oxígeno con oxígeno óptima? ¿Cuál es lo indicado? En este caso, la terapia con oxígeno en óptima, se vio que la oxigenoterapia comparó la eficacia de la administración de oxigenoterapia de bajas o altas concentraciones, ¿sí? ¿Sí? Para la estabilización inmediata de los recién nacidos pretérmino y nacidos hasta las 35 semanas. La administración de oxigenoterapia a bajas dosis disminuyó el riesgo de muerte neonatal y no tuvo un efecto sobre el riesgo de, en este caso, de displasia broncopulmonar, ni otros desenlaces perinatales adversos, en comparación a los recién nacidos pretérminos que recibieron concentraciones altas de oxígeno. La oxigenoterapia se maneja, en este caso, en bajas concentraciones del 21 al 30%. ¿Sí? Y eso es posteriormente cómo vayan intolerando los fetos. Es netamente manejo de neonatos, pero es para que tengan idea del manejo. Ahora, lo que quiero decirles es lo siguiente, Lo que tienen que tener claro en el manejo de los pretérminos, primero es catalogar a los pretérminos. Menos de 37 semanas es pretérmino. Menos de 28 semanas es un pretérmino extremo. Incluso desde las 26 a 28 van a encontrar en la literatura. ¿Sí? Menos de 26 semanas es pretérmino extremo. Entre las 28 y en este caso y las 32 es un pretérmino tardío. Oh, perdón, es un pretérmino, muy pretérmino, y entre las de 32 a 37, pretérmino tardío. El manejo de los pretérminos es básicamente el de parto pretérmino, determinar la causa. Si puede ser que haya infección asociada, traumatismo, irritación uterina, y al monitoreo electrónico fetal te va a indicar si realmente la paciente tiene dinámica uterina. Pongamos que sí, tenga 1, 2 en 10, pero sabemos que podrían ser contracciones de Braxton Hicks. Pero ¿quién me va a determinar si se trata o no de una amenaza de parto pretérmino? ¿Quién me determina? La longitud cervical. No se olviden, esa es la enseñanza, ¿sí? Porque vimos el test de fibronectina y todo lo demás, que pues sí, tienen una alta sensibilidad, pero no lo tienen pues todos los hospitales. Por esta razón es que las guías nos dicen longitud cervical. Pobre de que vea referencias donde digan amenaza de parto pretérmino y no haya longitud cervical. Y si no tienen, descartar y tú, ¿me entienden? Pero si te dice, doctor, tengo 3 contracciones en 10 minutos, por si acaso, y le haces un tacto y el cuello está entreabierto, o está corto, está blandito y corto. Ah, no, eso es una PP. Descartar y tú, todo lo demás. ¿Sí? ¿Sí? ¿Está claro? Sí, doctor. Sí, doctor. La parte de lo que es manejo de oxigenoterapia, CPAP y demás, no son preguntas de examen en mi curso, pero sí tienen que saber, y ahora se enteraron que es
un CPAP, y me preocupa que no lo sepan o es que no se acuerdan, porque eso manejan en prematurez, en pediatría. Entonces, eso quiere decir, entonces, que hay que repasar. Eso también quiere decir que los grupos prácticos dense un saltito a neonato, pregunten cómo se maneja un prematuro, porque van a ver ahí a los bebitos en sus incubadoras. No les estoy diciendo que vayan a ver cómo se maneja, qué medicamentos se dan, no, sino me doy una idea para saber para qué van a una incubadora y por qué. No es para que se vean bonitos, ahí para que la familia les saque una foto. No, tiene una razón. Ya les he dicho, una incubadora simula en parte una cavidad uterina para termorregular. Porque si este bebito lo tienes a la intemperie, pues se va a complicar. Y al no termorregular, van a ser taquicardias, hipotensiones severas. Y ustedes saben que el frío hace que el sistema inmunológico baje o se altere, una infección oportunista y termina siendo sepsis. ¿Ven? O sea, todo tiene un porqué. Y la única manera de aprender es preguntarse, a ver, si yo veo a este bebé en incubadora, ¿por qué está? ¿Me entienden? ¿Y por qué tiene todos los monitores? ¿Me entienden? ¿Y por qué no pueden manipular y abrir la incubadora y manipularlo al bebé, en este caso, y tener toda la payasada de tener dos compuertas para que pueda meter recién las manos? Tiene una razón. Porque si yo aperturo esta caja que está temperada, pues altero la temperatura de este efecto. Por esta razón tiene esas dos compuertas, donde muchas veces el pediatra se lavan como 300.000 veces al día porque ven a cada bebé y sabemos que las manos transmiten también gérmenes. O sea, todo tiene un porqué, doctores. ¿Ya? Muy bien. Preguntas. Preguntas. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Todo claro. Sí, Doctor, Iván. no, sí, doctor, quería preguntarle acerca del cerclaje. Sí, Se hace a partir de las 14 semanas, así ¿verdad? es lo ideal. Y el pronóstico es para que, bueno, esté un buen resultado. Si hablamos del porcentaje, el problema del cerclaje cervical es, ya como habíamos mencionado, la edad gestacional a la que se realiza, ¿cierto? Y lo ideal está entre las 14 y 16 semanas. Dependiendo del antecedente, dependiendo, como vuelvo a mencionar, del antecedente, sí, del antecedente, si es una paciente con incompetencia cervical y demás, lo positivo es que sí llegan a término. Y la tasa de éxito, si hablamos en porcentajes, te llega hasta el 80-85% promedio. Pero esto es variable. ¿Por qué te voy a decir? Porque de nada sirve que tú hagas un cerclaje, te luzcas con tus puntos de McDonald's y demás, pero no hayas hecho un manejo previo con tu paciente. Me refiero en concientizarla. ¿En qué sentido? Hija, tienes un cerclaje, te cuidas de las infecciones, no relaciones sexuales, pero no te hace caso. Tienes relaciones sexuales, no hiciste un manejo en pareja, el esposo ni enterado. Segundo, que tiene infecciones vaginales, tiene infecciones urinarias y pues hay irritabilidad uterina y arranca el trabajo de parto. Pregunto, ¿tienes éxito? No, no. Y hasta a veces, pues cuando tenemos un trabajo de parto, pese a ser claje y no hacemos una tocólisis, ese cuellito, al tener un hilo, se fibrosa. Y al tener un hilo y fibrosado, puede poner rígido el cuello y como también ni dilatar, ni dar chance vaginal y cesárea. ¿Me entiendes? O sea, y todo depende de la edad gestacional. 14, 16 semanas es la mejor edad para hacer un cerclaje. Pero no vas a hacer cerclaje a todas, pues. Tendrías que considerar el antecedente de incompetencia cervical. Porque si es una paciente que es su primer embarazo, y tiene un cuello menos de 30, no la vas a hacer claro. Lo que dirás es, hija, tenemos que hacerte seguimiento y eliminar el factor de riesgo que te está provocando las contracciones, la infección y demás, y hacer un seguimiento, me refiero, un controles prenatales más estrictos, que podrán ser hasta 2 veces al mes, medir la longitud cervical, ya ir madurando los pulmones de este bebito por si nace antes de tiempo, pero si llega a las 36, 37 y el cuello se acorta en 20, 25, se me ocurre, pero no se produjo el parto, excelente, éxito. Pero y saber a quién, o sea, me refiero, considerar a quién le vas a hacer ese anclaje. Y como una de las causas, como les digo, es la incompetencia cervical. ¿Sí? Gracias, doctor. Ujú, muy bien. Está claro, ¿verdad? ¿Aló? ¿Están ahí? Sí, doctor, todo claro. Muy bien. Por favor,
repasen, ¿sí? Ya nos falta poco para terminar el segundo aporte. Tienen la tarea en el sistema para completar y esta tarea va a ser para el día miércoles. Esta última, porque es poquísimo, es para buscar y encontrar, leer y nada más. Pero quiero que repasen, ¿sí? Entonces, para terminar la clase, quiero preguntar. La betametasona y la dexametasona son corticosteroides que se usan para la maduración pulmonar. Y la maduración pulmonar se realiza o es recomendable usar antes ¿de qué semana? ¿Antes de qué semana? Vamos. Antes de las 34 semanas, doctor. Muy bien, pero si es que hablamos con un neonatólogo, le dices antes de las 36, ¿ya? Para que no te cabecee, para que no te agarre a golpes. Pero la norma nos dice de que es antes de las 34. Pero si hablamos con un neonatólogo, un pediatra, antes de las 36, ¿sí? O sea, 36 semanas, 6 días, te dicen, no, ponle corticoide. ¿Por qué? Existe distrés respiratorio en pretérminos tardíos. Y un pretérmino tardío es hasta las 33, 36 semanas, 6 días. Pero la norma te dice que pues, deberías administrar hasta las 34. 34, 1, 2, no hay razón. ¿Sí? Esos son los estudios. Y pregunto para terminar, ¿cuánto es la dosis de la betametasona? Vamos, 24 miligramos. 24 miligramos. ¿cómo se administra? Intramuscular, ¿no? Muy bien, ¿y cuánto es la dosis? Ya sé que es 24 miligramos, pero ¿cómo es el esquema? 2 dosis de 12 miligramos cada 24 horas. Muy bien, ¿y Dexa? 4 dosis. ¿Y cómo se administra? 4 de 6, doctor. Ya, yo sé que son 4 de 6, pero ¿cómo? 6 miligramos cada 12 horas por Muy dosis. bien, por 4 dosis, ¿sí? ¿Sí? ¿Está claro? Sí, doctor. Sí, doctor. Ya, ¿qué es un pretérmino tardío? ¿De qué semana a qué semana? ¿Cómo se define no es qué es, sino cómo se define un pretérmino tardío? A todo aquel recién nacido que está entre las 32 y 36 semanas, 6 días. 36.6 semanas. Ese es un pretérmino tardío. Un pretérmino extremo de las 26, entre menos de las 26 semanas, antes de las 26 semanas, ya para no complicarles la vida. Es un pretérmino extremo. Y muy pretérmino, 28 a 32. ¿Está bien? Sí, doctor. Sí, doctor. Le estoy avisando, cuidado el examen. No, ya qué malo el doctor, nos ha liquidado, que no sé qué, no sé cuánto. Pues ya le estoy avisando. Muy bien. Como siempre, un placer estar o compartir unas horitas de la tarde con ustedes. Por favor, estimúlenme a seguir revisando, tratar de ser más dinámico, didáctico, con su interés. ¿Sí? Muy bien. Que tengan muy buena tarde. Gracias, doctor. Buenas tardes. Gracias, doctor. Buenas tardes. Gracias. Gracias, doctor.